Muy buenas tardes, niños. Mi nombre es César Alexis Godoy Rodríguez. Estudio en la Facultad de Humanidades, una extensión de San Carlos de Guatemala. Esta clase la vamos a dar esperando que tomen en consideración todos los temas apropiados y simplemente que lo vayan viendo, observando y agarrando lo más importante de cada tema y colocándolo en alguna parte que a ustedes más les convenga, así como un libro, algo para anotar, cuadernos, hojas, lo que sea. Vamos a hablar de un tema muy importante, pero esperando la mayor concentración de ustedes, niños. El tema a tratar, quiero ver si alguno de ustedes sabe cuáles son los continentes que están en todo el mundo. Y primero que todo, quiero ver el niño de la derecha, quiero ver qué continentes él se sabe. Muy bien. Él dice que él se sabe el continente americano, el de Europa, el de Asia y solo esos, dice él. Y yo concuerdo con algunas partes de lo que él está diciendo. Más que todo, hay siete continentes, y yo se los voy a decir. El continente americano, puede que algunos no estén metidos en esta lista, pero el continente americano está el africano, de Europa, el asiático, de Oceanía, está el de los dos polos, el polo norte y el polo sur. Son 7 continentes, ya que el continente abarca un pedazo de tierra, y así como el continente americano abarca desde la parte desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México y después Centroamérica y Sudamérica, es un continente. En Europa están todos los abarcados, de donde está España, Italia y los eh, diferentes partes que existen ahí. En Asia está donde está Rusia, está China, Japón, Corea del Norte, del Sur. También están países ubicados ahí en la India. En países así como el continente africano están todos todo ese continente es demasiado grande. No sé cómo está dividido ahí, pero es un continente, algunos lo clasifican como el más pobre. ¿Por qué creen ustedes, niños, que es el más pobre? ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué es el más pobre? Muy bien, dice niño que es el más pobre porque no hay demasiados recursos en ese país. Y claro que él está yo estoy en total desacuerdo, ya que en ese país es el lugar donde más riquezas naturales existen. ¿Y por qué se lo digo? Porque ahí es de donde vienen demasiados artículos para el continente americano, europeo, asiático, de Oceanía también, ya que ahí existen diferentes, así como el oro, plata, cobre, diferentes, digamos, minerales que se van para otros países. También existen recursos naturales, ya que hay demasiados bosques, diferentes frutos que solo ahí se dan y que los exportan a otros lugares. Y también podemos hablar sobre en Asia, digamos, ese es el lugar más. En China, estaba yo viendo en algunas entrevistas que estaban haciendo a las personas chinas, que ese país tiene demasiadas culturas, pero los recursos se están acabando, ya que todo se está acabando por tanta construcción de edificios, y por lo mismo hay demasiadas personas y muy poco espacio, demasiados carros, y todo eso están acabando con todo lo que ellos tienen alrededor.
Pero en esta ocasión vamos a explicar sobre la clasificación. Una clasificación es algo de poner estos recursos, estos términos, o esto que vamos a tratar sobre los recursos ordenadamente. Vamos a ordenar todo lo que se conlleva a diferentes países y así, para ver la clasificación de cada uno de ellos, o sea, qué es lo que tiene y por qué es tan importante sobre otros países. Todo eso se va a ir ordenando por tipos. El tipo puede estar renovables y no renovables. Los renovables son todos aquellos que son de la naturaleza. Todos estos se llevan, digamos, siempre están con nosotros. Un recurso de estos son los árboles, son las rocas, son los ríos, el agua, todo lo que conlleva en la naturaleza. Los no renovables son aquellos que el ser humano no los va a poder rehacer o fabricar otra vez, como la gasolina o el petróleo. Cuando esto se hizo a base de dinosaurios y de una explosión y un montón de minerales que se juntaron para hacer petróleo, gasolina para los carros, para que ellos se transporten de un lugar a otro. Vamos a hablar sobre estos temas, ya que los no renovables ya se están acabando, pero también acaban con el mundo. ¿Por qué acaban con el mundo? Porque todas las emisiones de gas, así como las emisiones del hierro, petróleo, de todo todo el material que se utiliza para la fabricación de algunos artículos, así como plásticos y todo eso, hay demasiada producción, y todo eso, todo el humo, todas las contaminaciones que tienen alrededor de esa empresa, todo está acabando con la naturaleza. Vamos a hablar sobre también los recursos. ¿Qué son los recursos, niños? Que alguno de ustedes me pudiera explicar qué es un recurso, para que yo le diga que si está bien o no está bien. El niño de hasta el fondo me puede explicar qué es. Muy bien. El niño dice que un recurso es algo que uno tiene, y sí, es algo que uno tiene, pero más concretamente son todos los bienes o recursos que uno tiene. Bienes son algo que es propio, es de uno, o es del país, o es del continente. En este caso son de los continentes. Son los bienes que tiene cada uno de los continentes. Podemos hablar sobre los recursos, digamos, un recurso que puede tener cada continente es el recurso económico. Los recursos económicos son diferentes formas de observar. Cada país tiene diferentes monedas, diferentes billetes, y puede ser que el país americano sea el que tenga más dinero, o puede ser que el país asiático o el continente asiático tenga más dinero, el continente africano sea el más pobre, o el de Oceanía sea el más pobre también, o el de Europa puede que esté en un lugar medio. Todos estos recursos siempre los vamos a encontrar en cada país, ya que son los que mueven el comercio de cada país. Vamos a ver o observar que cada uno de los recursos están distribuidos en cada país, pero todo va englobado en un continente. Vamos a ver que también existen los recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos son todos aquellos que tienen los países. Podemos observar que cada país, digamos, podemos hablar de los países porque como el país tiene los continentes, cada país puede tener un recurso tecnológico que otro país no tenga. Así como los países que en América Latina, la mayoría de países no tienen muy avanzado la tecnología. Sí hay, porque los exportan de otros países, pero podemos observar que en Estados Unidos es donde más concentración de tecnología hay. Entonces, pero como es continente americano, entonces se engloba a todos. Entonces él puede mandar a todos los países
diferentes tecnologías para que cada uno de nosotros podamos agarrarlos, observarlos de mejor forma. Podemos hablar que en otros países, así como en China o en Japón, ahí también hay mucha concentración de recursos tecnológicos, ya que hay algunas personas que realizan sus proyectos armando computadoras. Esto lo he visto en algunos libros, he visto algunos videos también que ahí desarrollan demasiado su intelecto y pueden realizar todas estas computadoras, tablets, teléfonos, radios, micrófonos, cámaras, todo lo que está a nuestro alrededor para poder grabar audios, para visualizar diferentes ecosistemas y todo esto, lo realizan ellos. O podemos hablar también sobre el recurso químico. Estos recursos la mayoría de países no lo tiene, son los países que tienen demasiado dinero para poder tener todos esos químicos para realizar un proyecto que tenían antes en Estados Unidos, era de las bombas nucleares. Cada uno de ellos, de los de Estados Unidos, estaba realizando diferentes experimentos para ver qué potencia tenía la bomba. Y una vez leí yo en un libro que había los mejores científicos de Estados Unidos, en China y en Japón, y todos ellos tenían un conflicto sobre quién tenía los mejores recursos para poder realizar esas bombas. Y entonces vimos que en las bombas había diferentes concentraciones de químicos, ya que sin esos químicos no van a existir, no estuvieran las bombas, no estuvieran todos aquellos, no estuvieran en guerra si no hubieran esos químicos. Podemos observar que en algunos recursos, los recursos de América, existen demasiada concentración de vegetales en sí, ya que esta área hay demasiada buena tierra para cosechar maíz, frijol, arroz, frutas como manzanas, uvas, cerezas. También podemos observar que hay demasiados ecosistemas diferentes, ya que existe el invierno, verano, otoño y primavera. En cada uno de ellos realizan diferentes, consumen diferentes cosas, pero vamos a hablar también que son los que este continente es el más importante, ya que exporta demasiado alimento para otros países que no tienen. Un país o un continente que no tenga es el asiático. En Asia, por lo mismo de las guerras y por lo mismo de las bombas nucleares, o por lo mismo de que es un lugar con demasiada nieve, o sea que no se puede cosechar ningún alimento, solamente si estuviera adentro de algo, pero no se puede cosechar. Entonces este país americano se los envía a los otros continentes para que puedan tener su alimentación balanceada. Podemos observar que en algunos continentes no tienen algo que también algo que ese continente tenga y el otro no. El otro puede tener como Oceanía. Para el continente europeo puede enviar demasiado pescados, demasiadas formas del mar, así como cangrejos, pescados, pulpos, algunos pescados, atún, al continente europeo, ya que él está rodeado de un mar. Podemos observar que el continente, los que están en América, podemos enviar diferentes cosas, pero también podemos observar que en algunos no tienen muy variados los recursos. También podemos hablar sobre el recurso educativo. Un recurso educativo es que cada país mira qué balance o qué capacidad tiene cada uno de sus niños. Podemos observar niños que en algunos países o en algunos continentes hay una educación que está muy buena,
podemos hablar sobre los continentes europeos, los asiáticos. Los europeos, porque ellos tienen mucha concentración, les gusta mucho leer, les gusta mucho analizar, les gusta mucho ver y observar cualquier cosa a su alrededor, igualmente como los asiáticos, ya que ellos son muy analíticos. Pero en el continente americano, el continente africano, de Oceanía también puede que esté a la mitad. Podemos observar que no hay un recurso educativo, ya que no hay, como que el gobierno no los quiere dar a conocer porque no se enfocan en la educación. Podemos observar que en la educación puede que haber recursos económicos, porque necesitan la economía para poder tener computadoras, tener los materiales necesarios para poder realizar las actividades de niños. Podemos observar que en diferentes continentes siempre va a haber como un choque, ya que en este país puede que sea demasiado rico pero tenga buena educación, pero este país sea más pobre pero tenga buena educación o buenos valores, como lo es en los países de Reino Unido. En los países de Reino Unido podemos observar que, o yo les puedo indicar que hay demasiadas personas que leen. He visto en videos donde que las personas de ahí al año pueden leer hasta 10 libros. Cada libro puede contar con 300 páginas y ellos, o 200 y así, y los puedan leer todos. Podemos observar que a ellos les gusta mucho leer. Podemos observar que también todos estos recursos que cuentan cada continente. Vamos a hablar también sobre el petróleo. Este recurso es el que más se contiene en todos los continentes, ya que también hay petróleo en América Latina, en Europa, en Asia, Oceanía, África, en todos lados hay. Pero, ¿por qué es tan cotizado? En todos lados hay carros, en todos lados quieren transportarse. Entonces, ese petróleo lo convierten en gasolina, es para que, digamos, lo consuma el carro y puedan transportarse de un lugar a otro, como en los aviones, carros, camiones, motos, motocicletas, cuatrimotos, todo lo que exista y que pueda trasladarnos de un lugar a otro sirve para eso. Entonces este es un recurso que engloba todo el mundo, y este recurso para mí está causando conflictos. Un conflicto de ello es cuando es en Venezuela he investigado que este recurso hay demasiado pero no lo quieren exportar. Si no hay exportación de recursos, entonces ese país ya no va a tener la economía suficiente para poder sobresalir. Ese país, antes, unos 50 años antes, estaba súper bien, había riquezas, había empleos, había su moneda, estaba bien en cuestión de que podían comprar lo necesario con lo que ganaban. Pero hoy en día he visto que un dólar puede que valga algo demasiado caro allá, pero un dólar es el que gana cada una de esas personas, es el salario mínimo de esas personas. Digamos, de $2 o $3, ellos ganan $3 al mes, y esos $3 les tienen que alcanzar. Pero si las cosas fueran demasiado baratas, podrían alcanzar, pero las cosas son demasiado caras. Allá con $3 pueden comprar en bolsas de azúcar que valen $3, y todos para todo el mes. El azúcar no solo les va a ser, les puede servir solo para hacer café o hacer diferentes cosas, pero no les va a ayudar para comer. Entonces ellos, en esa cuestión, por no tener gobiernos éticos, no pueden exportar sus recursos. Entonces ahora va a estar mal económicamente. Vamos a hablar sobre el continente africano. Este continente es como antes mencionado,
eh, hay demasiados recursos, solo que las personas no lo ven así, ni ellos tampoco, los que viven en África, no lo ven así, porque el gobierno ha dicho que ahí no hay recursos, o también no es que hayan dicho, sino que ellos no demuestran lo que hay ahí. Hay demasiados recursos. ¿Por qué creen ustedes que hay demasiados recursos, niños? Uno de ustedes me podría dar solo una opinión, por favor. Cualquiera de ustedes. Muy bien. Dice él que su opinión o lo que ha visto alrededor de videos o libros, dice que hay demasiados recursos ya que ese continente es demasiado grande y en cada país que tiene ese continente hay demasiados recursos y en esos recursos siempre hay demasiada flora y entonces hay demasiados árboles. Los árboles son los que ayudan a la concentración del agua. Entonces con la concentración de agua hay muchos nacimientos. Con los nacimientos se puede realizar diferentes siembras de diferentes cosas. En estos países, todos ellos pueden, que ese país en sí, el país en la cabecera, puede decir que todos los demás países de ese continente pueden exportar, pero no les dan la economía suficiente para poder realizarlo. En cada uno de los países de ese continente he visto yo que es demasiado caliente, entonces ahí podría que siembran demasiado banano, demasiadas cosas así como el mango, banano, algunas, las fresas también se dan, las manzanas también, se dan las moras, se dan naranjas, limas, de todo, porque ese continente es tiene demasiada concentración de recursos ambientales. Esos recursos ambientales nos pueden servir para poder realizar diferentes cosas, como en cuestión de recursos la madera, es demasiado importante para realizar diferentes cosas alrededor de nosotros. Podemos ver que eh, realizan diferentes cosas con un pedazo de madera, así como lo que sería cabeceras, puede hacer que sean armarios, nocheros, sillas, marcos de alguna para colocar fotos o marcos de ventanas. Todos estos recursos nos sirven en cualquier ámbito. En las industrias puede ser que ellos quieren realizar diferentes sillones o sillas para sentarse. Algunos licenciados buscan sillas que sean de buen material. El buen material puede ser que sea madera y que los recubran para que se puedan sentar bien. Todos estos recursos los mantienen ellos mismos solo en su continente y como no los exportan así como está pasando en Venezuela, entonces ese país está en crisis total porque ese continente es el continente más pobre del mundo. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los expertos en economía de algunos centros de Estados Unidos. No por los recursos, ya que los recursos tienen demasiados recursos, sino que por el mal tratado de la moneda, los gobiernos no tienen eso de emprender y también las demasiadas guerras que hubieron ahí, que hay por los territorios de algunos países. Podemos observar que este país es demasiado pobre pero demasiado rico al mismo tiempo, entonces tiene a estar en el medio de los recursos. Estos recursos de ahí hay demasiado pero no los exporta, entonces ahí falta economía, pero hay demasiado con lo que uno puede tener economía. También vamos a hablar sobre los recursos mineros. Los recursos mineros existen en la mayoría de continentes, pero en el continente africano he visto, no sé si algunos de ustedes niños han visto una película donde dice Diamante de Sangre. En esto relata donde hay un gringo
y un africano. El africano está trabajando en un yacimiento de diamante, pero por rebeldes. Los rebeldes son aquellas personas que matan a las otras personas porque sí o porque están causando conflictos entre ellos mismos, entre diferentes tribus. Ahí se observa que ese diamante fue encontrado por él. Ese diamante enviado para Estados Unidos valdría demasiado dinero. Entonces él lo que hace es guardárselo en el pie para que nadie se lo pueda ver. En cuestión, a él llega unas personas ahí con él, entonces él se va supuestamente a unos árboles, pero lo que él hace es llevarse eso y esconderlo entre tierra. Y ahí se da cuenta que vienen otras personas y empiezan a disparar, entonces él deja su hueso ahí y su diamante, y ese diamante lo tiene enterrado. Entonces el gringo se da cuenta que lo tiene, entonces él quiere volver a ese mismo sitio, conseguir otra vez ese diamante y exportarlo. Es lo que debían de hacer todos los países de ese continente, pero no lo hacen así. Entonces se da uno cuenta que no lo hacen así, entonces no crea economía. Ese mineral, el diamante, hay demasiado diamante, demasiado oro, cobre, hierro, todo eso lo transportan a otros países para que el oro puede servir en diferentes tecnologías, ya que en el teléfono hay pedacitos de oro, hay también en computadoras hay de oro, en diferentes herramientas para la cocina también hay microondas, hay microchips donde están concentrados de oro y así. El hierro que existe en la mayoría de cosas que pueden que sean puertas, ventanas, todos estos recursos sirven para la vivienda, pero existen como recursos para las empresas, como podría ser una empresa que construye casas, la maquinaria es de puro hierro. Cuando es en la cocina puede que sean algunos utensilios, si miren que sean de hierro y así, de cobre, sirve para que lleve la corriente hacia otro lugar. La corriente, esta sirve para que los electrodomésticos o cualquier maquinaria sirva. También podemos hablar sobre el recurso de Oceanía. Este es uno de los continentes no más pequeños, sino que casi no tiene recursos, pero el recurso que más se obtiene o se tiene ahí es el recurso de la pesca. El recurso de la pesca o el pescado hay demasiado, ya que en ese país se mira que hay demasiado lugar de donde traer pescados. Se observa que hay diferentes especies y diferentes formas de vida en el mar, entonces desde ahí sacan peces para otros países. Donde saca más peces o exporta más peces es para China, porque es un lugar que está cercano. China, Japón, Corea del Norte, la India, todos esos países los exportan. Entonces es ahí donde ellos obtienen todo el material apropiado para poder realizar su economía muy bien. También podemos hablar que también tiene partes de gas. El gas sirve para diferentes formas, para utilizarse de diferentes formas, como sería en la cocina, en algunos experimentos de la química y así. Vamos a hablar sobre también en Asia. En Asia los recursos o la clasificación de los recursos o los tipos de recursos que hay ahí es muy escasa y casi no hay. Vamos a observar que no hay porque en esos países hubieron muchas guerras y entonces donde cayeron las bombas, donde cayeron todos los misiles, todo lo que está ahí,
y enterrado todavía. No se puede sembrar porque no se puede crear una vida ahí. También podemos observar que en otros países hay demasiada contaminación. Anteriormente le dije que en China y en Asia, así como porque habían demasiadas guerras. Vamos a observar que en los continentes también es muy mala la concentración en Asia, pero en las partes del sur, donde no había tanta guerra, porque las partes del norte es donde estaba la cabecera, digamos, del continente y así, no habían tantas guerras. Entonces ahí es donde sacan sus productos, pero son mínimas y no se exportan, sino que solo ahí se quedan. Vamos a hablar sobre también digamos, las partes de, de hielo, donde son polo norte y polo sur. En estos recursos, lo único que se encuentra ahí es agua o hielo, pero este recurso sirve para enfriar a todo el mundo. Pero de otros recursos de madera, minerales, no hay nada existente ahí. Yo quiero niños que realicen una actividad, pero no sé si algunos de ustedes tienen duda, y me puede decir ahorita. Ah, muy bien, no tienen duda. Entonces, la tarea que les quisiera que hicieran, y me la pueden enviar en WhatsApp, es de realizar las similitudes y las diferencias de cada continente. Lo puede ser, digamos, similitudes, diferencias, y aquí los 7 continentes. Similitudes que tiene el continente americano con el continente africano. Una similitud que los dos tienen recursos mineros y recursos naturales, como podría ser árboles y en minas, oro y diamantes. Y las diferencias que en ese país es muy pobre, el africano, y el americano es clase media, pero que sí tiene dinero. Y todo eso me lo van a enviar en una hoja, niños, para que yo lo pueda calificar en fotos. Me envían fotos a WhatsApp. Y gracias por todo y esperando que tomen nota de todo esto. También quiero que realicen así como una entrevista, no una entrevista, sino como guiarse con lo que le dicen sus familiares, qué piensan sobre los recursos y por qué los recursos están en esos países y así. Y muchas gracias y Dios le bendiga, niños. Hasta la próxima.